Y vamos a comenzar con el orden del día, que en primer lugar pues tenemos un debate agrupado a propuesta de los grupos socialistas y de Podemos, y es referente a la evolución de la ejecución presupuestaria durante 2016. Les recuerdo que en primer lugar intervendrán los grupos proponentes y luego habrá un turno para los grupos no proponentes de esta comparecencia. Pero en primer lugar pues tiene la palabra el señor Durán. Pues muchas gracias, presidente, y mi saludo y buenos días a todas y a todos los componentes de esta comisión. Voy a ofrecerles los datos relativos a la liquidación del presupuesto consolidado de la RTVA, por lo tanto, de la agencia pública y de la sociedad anónima de Canal Sur Radio y Televisión S.A., a 31 de agosto de 2016, que son los últimos datos de los que dispongo en relación con la ejecución presupuestaria. Y voy a darles también datos no solo de la ejecución del presupuesto de explotación, sino también del presupuesto de capital. En primer lugar, respecto del presupuesto de explotación, les diré que los gastos a 31 de agosto de 2016 han ascendido a 105.932.187 euros, que supone un 63,19% de la ejecución del gasto. Por lo tanto, por debajo de lo que correspondería al mes de agosto si supusiéramos que la distribución del presupuesto se hace homogéneamente todos los meses del año. En este supuesto, la ejecución presupuestaria debería estar en el 66,66%, y en este caso los gastos están por debajo de la ejecución presupuestaria y suponen un 63,19% del presupuesto anual de los gastos previstos en el presupuesto de explotación para este año. Esto supone un incremento en relación con la ejecución presupuestaria a 31 de agosto del año pasado, de 2015, de un 1,66% más. Este incremento se debe fundamentalmente al incremento de los gastos de personal como consecuencia de las medidas incluidas en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2016 y de la Ley de Presupuestos para el Estado para el citado ejercicio. Luego me detendré en este capítulo. Los ingresos de este periodo ascienden a 103.394.480 euros y se ha ejecutado, por lo tanto, el 64,4% del presupuesto de ingresos del ejercicio. Si bien con respecto al mismo ejercicio del año anterior, supone una minoración del 0,57% como consecuencia básicamente de la caída de los ingresos comerciales que estamos sufriendo durante el presente ejercicio. Todo ello supone una liquidación negativa a 31 de agosto de 2.537.708 euros frente a la estimación del resultado negativo presupuestado, que podríamos llamar el déficit autorizado para el ejercicio 2016, que supone 2.850.168 euros. Es decir, estaríamos todavía dentro del presupuesto a 31 de agosto de 2016. En lo que se refiere a la ejecución del presupuesto de gastos, en la partida de aprovisionamientos, la ejecución asciende a 25.592.210 euros, lo que supone una ejecución del 60,27%. Por lo tanto, esta partida está por debajo en más de 6 puntos del 66,66% que correspondería al mes de agosto. Si bien es verdad que en el capítulo de aprovisionamientos esta cuenta nunca suele ser muy exacta, puesto que hay periodos del año en los que los gastos en aprovisionamientos bajan como consecuencia de la baja también de consumo de la televisión, fundamentalmente, y por lo tanto de la bajada también del gasto. Esto supone un incremento del 3,25% respecto al gasto por este concepto en agosto de 2015, que se debe a que la estrategia con esta partida que hemos seguido este año ha sido distinta a la que seguimos el año pasado. Mientras en la parrilla del año pasado la más cara fue la del último trimestre, en este ejercicio la más cara ha sido la del primer trimestre. Es simplemente una estrategia de gasto. En lo que se refiere al gasto de personal, a 31 de agosto, el gasto de personal asciende a 58.202.002 euros,
lo que supone un porcentaje de ejecución del 67,30%. Los principales conceptos incluidos en este epígrafe son las retribuciones del personal, los seguros sociales y otras cargas sociales que incluyen la parte proporcional de las pagas extras devengadas en el ejercicio. En relación con la ejecución presupuestaria, en agosto de 2015, los gastos de personal se han incrementado en un 3,3% debido a la recuperación del 10% del salario y la jornada de los trabajadores temporales, a la devolución del 24,04% de la paga extraordinaria de 2012 y a la subida lineal del 1% acordada por la Junta de Andalucía. Otros gastos de explotación. En este apartado, como saben, se recogen los gastos por servicios exteriores, tributos, variación de provisiones y otros gastos de gestión corriente, ascendiendo a 31 de agosto a un importe de 18.457.933 euros, lo que representa un 57,15% del importe presupuestado por este concepto. Para este periodo, el nivel de gasto se mantiene prácticamente en los mismos niveles que en agosto de 2015. En lo que se refiere a la ejecución del presupuesto de ingresos, como he señalado anteriormente, los ingresos de este periodo ascienden a 103.394.480 euros, habiéndose ejecutado el 64,4% del mismo. Voy a analizar la evolución de los principales epígrafes que corresponden al presupuesto de ingresos de explotación. En lo que se refiere a las transferencias de explotación, que suponen, como saben, la financiación de la Junta de Andalucía para las actividades de este grupo, las transferencias se registran de acuerdo con el principio del devengo y no del cobro, por lo que a 31 de agosto figuran ejecutadas el 66,66%, es decir, 91.333.336 euros de las inicialmente 137 millones aprobadas. 137 millones, una vez que, como saben, los 25 millones de aportación al capital social que figuraban en el presupuesto inicial se asimilaron como transferencias de explotación después de un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. En el importe neto de la cifra de negocios, que es el apartado, digamos, más importante, son los ingresos propios, incluye como epígrafe más importante los ingresos de ventas por publicidad, y en este sentido, a 31 de agosto, las ventas por publicidad ascienden a 11.041.157 euros, lo que representa una ejecución del 40,93% sobre el impuesto presupuestado y un 3% menos que el importe ejecutado a agosto del ejercicio 2015. En cuanto al cumplimiento del principio de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, debo decirles que, tal y como hemos dicho anteriormente, a efectos contables, las pérdidas a 31 de agosto son de 2,5 millones de euros, por debajo de las autorizadas este año, pero no obstante, a efectos del equilibrio exigido por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, habría que restar aquellos gastos e ingresos que no suponen salida o entrada de fondos, por ejemplo las amortizaciones, y realizadas estas operaciones, el déficit en el año 2016 se eleva a 1.959.449 euros. En lo que se refiere a la ejecución del presupuesto del capital, en fondo documental, las altas del fondo documental en este periodo han ascendido a 2.282.417 euros, por encima incluso de las previsiones anuales, que estaban en 1,9 millones de euros. Y en lo que se refiere a inversiones reales, estamos en 1.900.000 euros presupuestados, y la ejecución asciende a 31 de agosto a 384.136 euros. Y bien, hay que tener en cuenta que la ejecución contempla solo el importe facturado, aunque existen órdenes autorizadas durante este periodo por valor de 783.242,55 euros. Y estas son las magnitudes más importantes de las que les puedo informar respecto de la ejecución presupuestaria a 31 de agosto del año 2016. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Durán. Pues pasaríamos al primer turno de los grupos proponentes. En primer lugar, el Grupo Parlamentario de Podemos. Tiene la palabra el señor Romero. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor Durán, por sus explicaciones. A nosotros, desde luego, nos faltan algunas ideas y valoraciones por parte de la dirección que usted ocupa acerca de los objetivos previstos en el presupuesto que había en
previsto para el gasto de este año. Algunas de las ideas que se avanzaban en el proyecto de presupuesto pues tenían unos objetivos concretos, tenían unas ideas concretas y tenían una plasmación, sabiendo ya, como usted sabe, que nuestra valoración acerca de los presupuestos es bastante negativa con lo que ya, como ya quedó explicado en otra pasada reunión de esta comisión cuando se explicaron y cuando vino aquí al debate de los presupuestos para el año 2016. Nos ha faltado sobre todo, que es una de las cosas que el Grupo Parlamentario de Podemos tiene especial sensibilidad, acerca de todas esas medidas que venían implementadas o que querían realizarse dentro del presupuesto conducente a la igualdad de género, a las políticas de igualdad de género, si se habían valorado, si se habían establecido, si verdaderamente estaban dando el resultado correcto con respecto a los objetivos previstos en los presupuestos de Canal Sur. Si se reúne la Comisión de Igualdad para hacer el seguimiento de estas políticas, de estas ideas de presupuestos dentro del marco establecido de relaciones laborales dentro de la Radio Televisión de Andalucía, si verdaderamente existe un control y una puesta en común de cuáles son esos objetivos y si se están cumpliendo o no se están cumpliendo como están previstos en la ley de presupuesto. Nos gustaría también saber exactamente, aparte de esas valoraciones, acerca de las otras perspectivas que, como rezaba su propia intervención anterior en otras comisiones y estaba previsto en el proyecto de presupuesto, es si las perspectivas de aumento de ingresos por comercialización, sobre todo, por ejemplo, en otras atípicas como del portal web de la RTVA, se habían cumplido. Si ese desfase que hay entre lo presupuestado en materia de ingresos de publicidad y aquellas que se veían como alternativas a través de la web, se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Si verdaderamente tienen buenas, si las ideas que se han establecido tienen resultados, son eficaces, o si no lo tienen. También acerca de esas acciones especiales, por ejemplo, de la publicidad por emplazamiento que se estaban estipulando y que tenían estipuladas en el proyecto de presupuesto, si verdaderamente están dando resultados, si hay que profundizar más en esa estrategia, si hay que buscar otras vías de reforzamiento de los ingresos a través de la publicidad, o si la adaptación a los nuevos formatos de producción audiovisual que se están dando están teniendo lugar o no. Nos gustaría una valoración por parte de la dirección acerca de ella. Acerca de en Canal Sur Radio, acerca de los proyectos que la dirección junto con el área comercial proyectada estaban haciendo en estrecha colaboración para promover esas iniciativas que mejoren los resultados comerciales, si habían tenido lugar, qué objetivos se habían propuesto, qué ideas habían plasmado, que han tenido resultados, no han tenido resultados en Canal Sur Radio, esas reuniones o esa estrecha colaboración entre el área comercial y la dirección, por lo menos saber exactamente si se había concretado en alguna línea o no se había concretado, y si habían tenido resultados o no había tenido resultados, o cómo valora usted el plan de acciones publicitarias, esas locales en todas las provincias que se habían dado, cuál ha sido el resultado, si ha habido localmente en todas las provincias aumento de ingresos o no ha existido esos aumentos de ingresos por esa manera. También nos gustaría saber si esos ingresos de prestaciones de servicios, esos 1.300.000 euros que estaban presupuestados sobre facturación de asistencia técnica a otras televisiones y convenio con estas entidades públicas y privadas, si eso había tenido algún tipo de cuál estaba actual, o precisamente uno de los grandes problemas que tenemos en Canal Sur es el estado de los equipos, el estado de las infraestructuras técnicas, que verdaderamente, como usted también mismo reconoció, de que no había la capacidad presupuestaria necesaria para hacer frente a todas ellas, y conocemos cómo está la situación, si verdaderamente también habían afectado a esa perspectiva de ingresos por prestación o de servicio. Creemos que son precisamente dudas como esta las que tienen que sustentarse precisamente para ver si los objetivos propuestos por la dirección en materia presupuestaria están teniendo resultados, si verdaderamente podemos hacer una evaluación
que al mismo tiempo mejore en el futuro contrato programa o en el futuro plan estratégico pues las líneas que deben de promoverse para verdaderamente dar lugar a que haya un desarrollo verdaderamente efectivo de cuáles son las intenciones en materia tanto de ingresos como de gastos por parte de la RTVA, y que verdaderamente persiga objetivos concretos y que esos objetivos concretos sean cuantificables y valorables tanto en la RTVA en su conjunto como también por parte de esta comisión y del Parlamento de Andalucía. Creemos que tenemos posibilidades de afrontar un nuevo modelo de RTVA que venimos defendiendo en el Grupo Parlamentario de Podemos, siempre y cuando las personas que estén dentro nos ayuden a verdaderamente ir valorando y tener los criterios suficientes y posibles para establecer cuáles deben de ser estos criterios, cuáles deben ser las estrategias futuras y cómo debe de plasmarse que evidentemente todo lo que sea el presupuesto de la RTVA vaya con los fines perseguidos o establecidos en su propia ley de creación, en los Estatutos de Autonomía de Andalucía y en el marco de lo que son las normas legales y de perspectivas que tiene la RTVA como servicio público para los andaluces y andaluzas. Así como también nos gustaría saber cómo va a afectar el acuerdo, que después volveremos, de restitución de derechos a los trabajadores que se firmó con las mesas, con unas centrales sindicales mayoritarias y representativas del sector público andaluz con respecto al presupuesto actual del año 2016. Muchísimas gracias. Gracias, señor Romero. Turno para el Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Aragón. Gracias, señor presidente. Como ya viene siendo habitual para esta fecha y casi a modo de recordatorio económico y numérico, y después de la resaca veraniega y sofoco de los inicios de este mes de septiembre, nos toca retomar nuevamente el pulso a la actualidad política y en este caso también económica de la RTVA y sus sociedades filiales. Desde este grupo parlamentario, y esperando que sus señorías lo hayan pasado bien y también disfrutado, como digo, nos toca nuevamente, después de este paréntesis, volver a analizar, escudriñar y otear el horizonte político, económico, social y estructural de nuestra querida televisión pública en Andalucía. Y esperamos que a lo largo y ancho de este nuevo periodo de sesiones no solo reine la armonía, la cordialidad, el diálogo y el consenso que en general todos los grupos parlamentarios hemos mostrado al final del pasado periodo de sesiones. Y es que, bienvenido de nuevo, señor Durán, a esta Comisión de Control de la RTVA, bienvenido y bien hallado, porque este Grupo Parlamentario Socialista le sigue mostrando su respeto y su crítica cuando haya lugar a ello, por su trabajo y de todo el equipo técnico y humano que a día de hoy le acompaña en sus responsabilidades como subdirector general de la RTVA. Mucho se ha escrito, dicho y publicado durante este verano de la RTVA, pero lo único cierto y aún verdadero es que usted y su equipo siguen trabajando al frente de la RTVA con la misma ilusión, seguro, ganas e interés que lo hicieron en su inicio y que lo que tenga que venir vendrá seguro en el futuro, que no está escrito, sino solo esbozado ligeramente con ligeras pinceladas y que ese futuro depende de todos nosotros y el de la RTVA en su conjunto, ni más ni menos que también el de 1.200 trabajadores, uno por uno en particular, y en general, como digo, de nuestra televisión pública. Así que profesionalidad, dedicación y trabajo son señas de identidad que han definido a este equipo y que seguro lo harán en el futuro. Hoy nos trae aquí, como digo, una iniciativa que, como decía al principio, es todo un clásico para estas fechas de control parlamentario, como es el del seguimiento y análisis de la ejecución presupuestaria y económica del curso y presupuesto al uso del año corriente 2016 en el que nos situamos. Y es cierto que los números en sí suelen ser bastante fríos y ásperos, pero no es menos cierto, y así lo vemos y analizamos desde este grupo parlamentario, que dichos números y dicha ejecución presupuestaria hay que circunscribirlo al momento actual en el que nos encontramos y también, y no menos importante, hay que enmarcarlo dentro de una secuencia temporal que a lo largo y ancho de un ciclo económico tan irregular y difícil como el que nos encontramos y situamos actualmente, no solo ahora, en estos precisos momentos que analizamos esta ejecución, sino incluso en el inicio y origen de la propia elaboración de los presupuestos generales de la Junta de Andalucía ya por el mes de octubre del año pasado. Y es que la situación, señorías, antes con Gobierno y ahora sin él, no ha diferido mucho, ni en este país ni a lo largo del ciclo económico en el que nos encontramos, donde las cifras macroeconómicas siguen avasallando y casi anulando a la microeconomía y, por supuesto, a los balances y previsiones en el corto y medio plazo, no solo de este país, comunidades autónomas, sino también
por supuesto la de la RTV en su conjunto y en general la de todas las empresas públicas que entregan el presupuesto de nuestra comunidad autónoma. Y es que, sin ir más lejos, las previsiones socioeconómicas de nuestro país, valoradas y estudiadas por distintos analistas profesionales del sector, han variado al menos en no menos 4 ocasiones a lo largo de 2016, en función de los distintos ítems políticos, económicos, estructurales y de los elementos básicos que conforman y han conformado, como digo, la variable macroeconómica de un presupuesto como el actual. Y es que, si, señorías, algunos no aciertan ni en las predicciones a nivel de encuestas, mucho más difícil y seguro complicado será o acertar o ni siquiera atisbar cuáles son las variables que van a condicionar el ciclo económico y político en estos momentos. Difícil tarea la que nos echamos a cargo. Con estas premisas nada insustanciales y con el desarrollo económico con altibajos llevado a cabo en 2016, los números y sobre todo lo que analizamos hoy aquí en esta comparecencia, cuál es la de la ejecución presupuestaria y el balance económico del 2016 que hace nuestro grupo parlamentario, sigue siendo el que hay que hacer más con menos y que con los pocos recursos que tenemos que seguir ajustando nuestros escasos ingresos, como digo, y valorar muy mucho dónde ponemos e invertimos nuestros gastos, porque el balance ya vemos que sigue siendo ligeramente deficitario y todo ello a pesar de los numerosísimos ajustes que ya llevamos en estos años pasados. Son tiempos difíciles, señor Durán, y la ejecución presupuestaria así lo demuestran, aunque no exento, lógicamente, del análisis presupuestario que los distintos grupos estamos haciendo en esta comisión. Así que seguimos hablando. Gracias. Gracias, señor Aragón. Pues sería turno ahora de los grupos no proponentes de la iniciativa. En primer lugar tiene la palabra el portavoz del Grupo de Ciudadanos, señor Romero. Gracias, señor presidente. Señor Durán, buenos días. Suponiendo que la ejecución equilibrada del presupuesto al octavo mes del ejercicio habría de ser, tal y como también usted ha comentado, de una ejecución teórica del 66,66% de lo presupuestado, los datos nos hacen al Grupo Parlamentario de Ciudadanos adelantar el siguiente juicio. Respecto a los presupuestos de explotación, en el apartado de gastos, pues nuestra valoración en el apartado en concreto es positiva y es aceptable en los términos que también usted ha trasladado, puesto que la ejecución del mismo, aproximadamente unos 106 millones de euros, se sitúa algo más de 2 puntos, por debajo del 66% de referencia y teórico que marca el homogéneo, digamos, nivel de ejecución sobre el total presupuestado, que son los 164 millones y pico. Menos positiva, entrando en el detalle de las grandes partidas de gastos, observamos que son los aprovisionamientos y los otros gastos de explotación los que compensan de alguna manera el exceso de gasto habido en la partida de gastos de personal, que, como usted ha dicho, se ha sobrepasado en un 3% aproximadamente. No obstante, y efectivamente no parece que esté fuera de control dentro de esos márgenes de gastos excedidas, por lo que habría que seguir prestando atención a la ejecución de este capítulo de gastos para el segundo semestre del año o lo que nos queda de año. Menos positiva, ahora sí, en el apartado de ingresos, en nuestra valoración respecto a lo que se ha hecho, puesto que la cifra facilitada, algo más de 103 millones de euros de ingresos, está más de 2,5 puntos por debajo del reparto homogéneo que habíamos dicho, del 66%, y que representa en este caso un 161 millones y medio de euros. En este lado de la cuenta de explotación tenemos que decir que es donde empiezan a fallar los números, señor Durán. Según los datos facilitados, el importe neto de la cifra de negocio, algo más de 11 millones de euros, supone un poco más del 48% del presupuesto de ingreso del ejercicio, es decir, un 18% menos de lo teórico, que es ese 66%. De esta cifra de ingresos, la partida de publicidad es la principal de todas ellas, y observamos con preocupación que ha bajado respecto al mismo periodo del ejercicio anterior cerca de 1 punto. Y esa bajada se produce en un entorno de clara recuperación del mercado publicitario, que viene produciéndose, como usted sabe, pues desde hace ya un par de años, según indica el propio Gabinete de Comunicación Barlovento en sus informes periódicos sobre análisis televisivo. Por consiguiente, entendemos que ahí es donde está la esencia del problema, y el apartado de ingresos precisamente es lo que tenemos que mejorar entre todos. Yo creo que habría que compatibilizar esa función pública que evidentemente tenemos en la RTVA con esa estrategia comercial y ese plan estratégico para tener la posibilidad de captar mayor audiencia y mayor demanda. Ya para terminar, respecto al presupuesto de capital, pues aunque el nivel de ejecución es relativamente bajo respecto a lo presupuestado, esta cifra se ve maquillada por las inversiones que se encuentran autorizadas. No obstante, hemos de decir que llama la atención que con un presupuesto de inversiones
que no llega a los 2 millones de euros, pues que se haya ejecutado, como usted, si no me equivoco, ha dicho, en torno a los 300.000 euros. Es decir, que la celeridad con la que se lleva a cabo pues no es la adecuada a la altura del año en el que nos encontramos. En definitiva, como bien ha dicho el señor Aragón, hay que gastar más y hay que gastar menos y gastarlo mejor, ¿no? Dicho de otra manera, pues ser más eficiente en este servicio público. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Pues turno para el Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Bueno. Muchas gracias, señor presidente, señor Durán, señorías. Bueno, yo creo que las cifras son profundamente tozudas y sobre todo cuando hablamos de la radiotelevisión andaluza, sobre la radiotelevisión pública andaluza. Estamos hablando de 164 millones de euros de presupuesto, en que su inmensa mayoría son transferencias de diferentes formas, también con los contratos programas de la propia Junta de Andalucía, y donde hay una estimación de ingreso de 21,2 millones de euros. 21,2 millones de euros, que ya es una cifra irrisoria y que por los datos que nos ha dado el subdirector, pues nos tememos que ni siquiera esa cifra se va a cumplir. También hay que hablar de los 25 millones de euros del Fondo Social, que no es ni más ni menos que una cifra que sirve para enjugar el déficit de la propia radiotelevisión andaluza y que es una forma de enjugar ese déficit y no, como pueda parecer, ningún tipo de contraprestación social. La radiotelevisión pública de Andalucía, señor subdirector, usted lo sabe, se ha convertido en un absoluto saco sin fondo para las arcas de esta comunidad autónoma. Desde la llegada de la presidenta actual, de la señora Díaz, en el año 2013, estamos hablando de que el Ejecutivo Autonómico ha inyectado 560 millones de euros a Canal Sur. Y a pesar de ello, y de acuerdo con los últimos presupuestos aprobados, la empresa sumará solo entre 2014 y 2016, unas pérdidas de casi 80 millones de euros. Tan solo para este año están previstas unas pérdidas de casi 28 millones de euros. Y todo eso, señorías, se acompaña con una audiencia en mínimos históricos, porque si se dijera que se invierte, pero al final se invierte para bien, pues no. Estamos hablando de que en el año 1990 hablábamos de una cuota de pantalla del 24,4 y ya estamos hablando del 8% de cuota de pantalla. Mire usted, señor Durán, nosotros entendemos que una cosa es el servicio público deficitario, que en algunas cosas puede ser incluso justificado por nosotros, puede justificarse un servicio público que beneficie claramente los intereses de los andaluces, y otra cosa es un servicio público ruinoso, que es de lo que se trata la televisión pública andaluza, donde ni siquiera está claro que atienda, creemos que no atiende, es más, a ningún tipo de necesidad ni social y económica de los andaluces. Señor Durán, nada más lejos de lo que usted nos tiene acostumbrado alguna vez en sus intervenciones de hablar de un escenario donde se dibuja un escenario maravilloso y no se reconoce el problema económico de la radio y televisión andaluza. Nosotros abogamos por tener en cuenta la función pública de la televisión, claro que abogamos por ello, pero lo que no podemos es perder de vista, lo que no podemos es olvidar el dinero con el que se nutre, que el que se nutre es el de todos los andaluces. 450.000 euros al diario le cuesta a los andaluces la radio y televisión pública andaluza, y se repiten cifras, se repiten pérdidas, estamos en los peores niveles de ingreso publicitario y estamos viviendo las peores cifras de audiencia. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor Bueno. Pues ya es turno de la segunda intervención del señor Durán, que tiene la palabra. Pues muchas gracias. Quiero coincidir con las diversas intervenciones que ha habido en relación con los primeros datos que yo he facilitado, en que hay un problema evidente con los ingresos por ventas de publicidad en Canal Sur, aunque debo anticiparles que este no es un problema solo de Canal Sur, sino de todas las televisiones públicas que en este momento operamos en España, debido fundamentalmente a la estructura del mercado publicitario que tenemos en nuestro país. En nuestro país tenemos un mercado publicitario, un mercado de televisión compuesto por dos grandes operadores, el grupo de Antena 3 y el grupo de Telecinco, que no solo acaparan un número importante de canales cada uno de ellos, sino que además acaparan un porcentaje mucho mayor del que les correspondería por la audiencia de la inversión publicitaria que se produce en España. De esta situación
que venimos arrastrando desde hace unos años, no se ha recuperado nadie, y mucho menos las televisiones públicas y autonómicas. Miren, la cifra global de facturación del mercado nacional venía siendo, fue en concreto de 74,8 millones de euros en televisión en el mes de agosto, 74,8 millones de euros, que supone un 3,3% más que la facturación global del año pasado. Pues bien, de esta cifra, el grupo Mediaset logró un 43,6% de los ingresos, es decir, 32,6 millones de euros, lo que supone una subida sobre el mismo periodo del año anterior de un 6,2%. Pero es que el segundo grupo mediático del llamado duopolio consiguió un 41,5%, 31 millones, que implica una subida del 3,7% de inversión. El grupo Pulsa, que engloba las cadenas que no están en ninguno de los dos grupos mediáticos, algunas de ellas que se han unido para comercializarse conjuntamente, obtuvieron un incremento de ingresos del 3,2% y 4,3 millones de euros. Pues bien, frente a esta pujanza de las televisiones privadas, las televisiones autonómicas de España, todas en su conjunto, han sumado 3,9 millones de euros, lo que representa una cuota del 5,3% y supone una bajada de ingresos en el mes de agosto de un 10,4%. Y esta es la realidad a la que nos estamos enfrentando todos los días. Un duopolio que tiene muchas ventajas para seguir consiguiendo cifras de facturación muy por encima de la cuota de mercado que la audiencia le da la televisión en España. Miren, los ingresos globales de Canal Sur Televisión durante los 8 primeros meses del año han descendido un 3,6%. Pero ¿saben cuánto ha descendido los ingresos del conjunto de las televisiones autonómicas? Casi el doble, un 5,7%. Quiere decir que efectivamente tenemos un problema. Nuestro equipo comercial trabaja sin fatiga por conseguir alcanzar las metas propuestas en nuestros presupuestos, pero hay cosas que no están exactamente en nuestras manos. Mientras continúe esta estructura del mercado publicitario, yo creo que va a ser muy difícil que las televisiones públicas en España puedan llegar a conseguir ingresos mucho más sustanciosos de los que conseguimos en estos momentos, pese a todos los planes que se hagan y pese a todas las medidas que se tomen. Debo decir que algunas veces se habla del dinero que cuesta Canal Sur como si el dinero que cuesta Canal Sur se fuera por una alcantarilla, como si enterráramos ahí el dinero, digamos, de las transferencias de financiación, porque gracias a las transferencias de financiación, por cierto, se captan estos millones de euros, 11,3 hasta el 31 de agosto, de inversiones publicitarias que si no fuera por esas transferencias de financiación no vendrían a Andalucía. Pero a veces se habla del dinero que cuesta Canal Sur como si el dinero que cuesta se fuera por las nubes, se evadiera, se fuera por una alcantarilla, y no es cierto. El dinero que cuesta Canal Sur es un dinero que se inyecta en la sociedad andaluza. Es un dinero que, en primer lugar, mantiene o ayuda a mantenerse a un tejido audiovisual andaluz, las empresas que contratan con nosotros, y es un dinero que alimenta también los puestos de trabajo directos que crea Canal Sur y que ustedes conocen perfectamente en su número, y los puestos de trabajo indirectos de todas aquellas empresas que colaboran con nosotros. En cualquier caso, lógicamente, cualquiera, porque esto es una cuestión subjetiva, puede decir pues es mucho dinero, y cualquiera, porque también es una cuestión subjetiva, puede decir pues está justificado. Y además porque presta un servicio público que nos puede gustar o no nos puede gustar, pero es evidente que una cadena de televisión generalista, una cadena de televisión temática, una cadena de televisión por satélite, nuestras cadenas por Internet, las cadenas de radio, que son una generalista, una de informativos, otra musical, las cadenas de radio por Internet, la de flamenco, todo esto es evidente que es un servicio público que presta la radio y la televisión de Andalucía, que insisto, puede gustar más o menos, y esto es una cosa subjetiva, pero es evidente que sí lo presta. Es evidente que tenemos que hacer cada día más con menos, y ahí está nuestro reto. Respecto de las audiencias, que se ha hablado aquí también, yo no voy a entrar ahora porque luego tenemos un punto en el que vamos a ver cómo están las audiencias de televisión y las audiencias de radio y las audiencias de Internet, que no hay que mirar solo las audiencias de televisión. Pero
En relación con las cuestiones que ha lanzado el señor Romero de Ciudadanos, debo decir que efectivamente la subida de los costes debido al aumento de los gastos de personal han tenido que ser absorbidas por un nuevo esfuerzo de ahorro en lo que son los gastos de explotación y, sobre todo, de los gastos de aprovisionamiento. Pero, efectivamente, eso nos hubiera dado una ejecución presupuestaria plana, sin déficit, pero la caída de los ingresos económicos no la hemos podido compensar al día de hoy con nuevos ahorros de costes en nuestra compañía, porque si siguiéramos en la línea de más ahorros en costes, podríamos provocar un desplome de la presencia de nuestra empresa en el mercado, lo cual a su vez provocaría un desplome de los ingresos y, por lo tanto, volveríamos a estar en una situación peor. Por lo tanto, creo que la ejecución presupuestaria, en mi opinión, y lógicamente respeto todas las demás, por supuestísimo, es una ejecución que yo creo que es bastante razonable, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se ha desarrollado durante los 8 primeros meses del año. Y, por último, el señor Romero de Podemos me ha planteado una serie de cuestiones que, en fin, el punto del orden del día hablaba de la ejecución presupuestaria, no de estas cosas tan puntuales que yo creo que son datos que nosotros le podemos ofrecer cuando usted quiera, pero, en fin, en estos momentos no tengo aquí toda la contabilidad analítica de la empresa ni la ejecución presupuestaria partida por partida. Lo que sí le puedo decir es que en lo que se refiere a la igualdad de género se están cumpliendo los objetivos que teníamos y, por supuesto, que se reúne la comisión. Por lo demás, pues estoy hasta aquí ha llegado la primera contestación y espero, presidente, las nuevas intervenciones. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Pasaríamos al segundo turno de los grupos proponentes y, en primer lugar, el Grupo Parlamentario de Podemos, y que tiene la palabra el señor Romero. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor Durán, quizás le pedíamos más valoraciones acerca de cómo se había desarrollado con respecto a los objetivos propuestos de manera genérica, y habíamos puesto una serie de puntualizaciones concretas que nos había llamado la atención de que no se citase en dicha comparecencia suya. Creemos que sería bueno, sobre todo en un momento en el que estamos pendientes de anunciados cambios que todavía no llegan en la composición de la RTVA, en su estructura legal, en su cambio en el contrato programa, en el plan, y todo lo que ahora parece ser que tiene que ser nuevo a partir del 31 de diciembre, que esos datos nos ayudasen precisamente a saber si estamos caminando en una buena o mala dirección. Creo que es bueno que se tenga. Y creo que con los que conocen la empresa en profundidad, como la conoce su equipo directivo, como lo conocen los trabajadores y trabajadoras y mucha gente del sector audiovisual, pues verdaderamente nos ayuden y tengamos la máxima información posible para poder efectuar nuestro análisis, nuestro diagnóstico y nuestras propuestas con la máxima fiabilidad posible con respecto a los datos que nos aportan esas personas que las conocen. Por nuestra parte, sabe usted que nunca vamos a decir, y creemos y apostamos porque haya el presupuesto necesario para que la RTVA cumpla con su ley, con los objetivos propuestos estatutaria y legalmente. Creemos que existe una infradotación con respecto a lo que es las necesidades que la Radio Televisión de Andalucía tiene para cumplir su servicio público, y ahí siempre nos encontrará en el intento de que verdaderamente tenga las fuentes necesarias que le permitan desarrollar su labor, su gran labor con todos los valores que se supone que tiene que aportar a la sociedad andaluza. Otra cosa es que no estemos de acuerdo precisamente en cuál es la programación en la que se gasta ese dinero. Se supone que ese nuevo modelo que se anuncia tendríamos que también debatir sobre eso, pero en sus otros aspectos, y ese es otro debate que se tiene en otra esfera de este Parlamento. Reitero,
Creo que son preguntas adecuadas, preguntas las que le formulaba en mi intervención con respecto a las líneas y a la valoración que se persigue con respecto a lo que es la ejecución presupuestaria, y al mismo tiempo me agrada que me digan que se está reuniendo la Comisión de Igualdad de la Radio y Televisión de Andalucía, porque mis fuentes me decían que no era así lo que se estaba produciendo. Le haremos ahora mismo el conocimiento que nosotros teníamos, me decían que no era así. Espero que tengamos oportunidad en una posterior comparecencia, una posterior pregunta acerca de lo que se ha debatido en esa Comisión de Igualdad y verdaderamente cuáles son los aspectos que en promoción de la igualdad de género, tanto en el aspecto interno como externo, y la valoración que se hace por parte de todos los participantes se está realizando en aras de mejorar la calidad del servicio público de la RTV. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Turno para el Grupo Socialista. Señor Aragón, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Efectivamente, creo que coincidimos la mayoría de los grupos y creo que usted lo ha definido perfectamente, el señor Durán, cuando ha definido como una ejecución razonable, aunque yo creo que casi todos los grupos entendemos que difícilmente esa ejecución mejorará en el futuro si no somos capaces de optimizar aún más nuestra capacidad de ingresos, como usted bien ha dicho, en publicidad, merchandising, en Internet, el fondo documental, etcétera, etcétera. Nos parece, como digo, apropiado también los objetivos que se plantean en el corto y medio plazo. Yo creo que efectivamente, como decía el señor Romero de Podemos, sobre ese nuevo modelo de la RTVA que nos espera a todos en el futuro, pues habrá que también saber qué dinero y cuánto dinero vamos a destinar para ese nuevo modelo. Y, por supuesto, evidentemente, la restitución de derechos de los trabajadores ha tenido mucho que ver, como digo, en ese 3% de aumento respecto a los gastos de personal que usted nos ha detallado concretamente. Bueno, al señor Bueno yo creo que ha hecho dos afirmaciones que, bueno, a mí no me gusta entrar siempre en el y tú más, pero yo creo que hay que rebatirlas. Ha dicho usted que la señora Díaz ha destinado 560 millones de euros a la RTVA. Bueno, pues mejor que no hubiera destinado ningún 0 euros según ustedes. Yo creo que ha definido usted como un saco sin fondo. Yo creo que el saco sin fondo precisamente hasta en otras televisiones públicas de este país, que desgraciadamente tuvieron que echar el blanco y negro precisamente por esa malísima gestión que no solo dio al traste con más de 1.600 millones de déficit, ha escuchado ustedes bien, no 80 que según dicen algunos es lo que tiene la RTVA, sino más de 1.600 millones de déficit, y lo que es más triste, con 1.200 trabajadores a la puñetera calle. Y también ha definido el señor Bueno a la televisión pública andaluza como un servicio público ruinoso. La verdad es que yo creo, le insto al señor Bueno que se lea la memoria económica para este año de Radio y Televisión Española y me defina entonces con qué palabras definiría el servicio público de televisión española. Ya cuesta trabajo definirlo como un servicio público, pues yo creo que leyendo la memoria económica, yo creo que cualquier adjetivo que nosotros pongamos hoy aquí se quedaría corto. Y después, lógicamente, está el nuevo héroe, el redentor del PP, el mirlo blanco, que es el señor Feijóo, que en la última auditoría contrastada que tenía la televisión gallega, que lógicamente ni por números, ni por coyunturalmente al tipo de ciudadanos y al número de ciudadanos al que se dirige, tiene comparativa con la televisión pública andaluza, como digo, la última deuda global estaba en 55,4 millones de euros, con lo cual yo creo que a veces es fácil lanzar y hablar de saco sin fondo, de televisión, un servicio público ruinoso, pero yo creo que, como bien ha hecho usted, y ha intentado hacer este grupo parlamentario, hay que enmarcar esta ejecución presupuestaria en el momento político, en el momento coyuntural, en el momento económico en el que nos encontramos, que no es nada fácil y que efectivamente tenemos que optimizar muchas cosas y que desgraciadamente o afortunadamente tenemos que seguir haciendo en los años que vienen, intentar hacer muchas más cosas en la RTVA, desgraciadamente con menos posibilidades económicas y con menos disponibilidad presupuestaria, como así ha venido haciéndose de aquí para atrás. Así que nosotros le instamos a que siga trabajando en esa línea. Lógicamente nos gustaría que los números rojos no existieran y que no existiera ningún tipo de déficit, pero yo creo que seguimos en el buen camino siempre que, como digo, sepamos optimizar todas esas variables económicas que la RTVA tiene por delante, que no es baladí, lógicamente, ponerlas
en valor en el futuro. Así que le damos las gracias por la información que nos ha trasladado y seguimos trabajando. Muchas gracias. Gracias, señor Aragón. Pues ya turno de cierre para el señor Durán, que tiene la palabra. Muchas gracias. Quería puntualizar dos cosas. La primera es que el déficit presupuestado para este año no es de 28 millones de euros, porque de esos 28 millones de euros, 25 se han convertido como consecuencia de como he dicho antes, de una decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en transferencia de financiación. Por lo tanto, el déficit previsto para el año 2016 es de 2,8 millones de euros. Ese es el déficit previsto, no 28, sino 2,8 millones de euros. Es simplemente por aclarar las cosas. Quería decir también que lo que estamos hoy aquí analizando y viendo son unas cuentas de una empresa o de un grupo de empresas que ha hecho un enorme esfuerzo de contención del gasto y por lo tanto de ahorro en los últimos años. Miren, en el año 2008 los gastos de esta empresa eran de 251,5 millones de euros. 251,5 millones de euros. Esos eran los gastos de esta empresa. Los gastos del año 2015 están presupuestados en 159.129.009 euros. Es decir, hay una diferencia de casi 100 millones de euros de gastos menos de esta empresa desde el año 2008 hasta el año 2015. Y seguimos haciendo lo mismo, incluso un poco más. Seguimos haciendo las mismas cadenas de radio, alguna más, las mismas cadenas de televisión y estamos presentes con varias cadenas en Internet. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir intentando trabajar todos los días para seguir intentando cuadrar las cuentas del presupuesto y ojalá que en los próximos meses la orientación de los ingresos por ventas de publicidad cambie, pero ya les digo que en la situación en la que está el mercado con el duopolio en España es bastante complicado. Aún así, nosotros lo seguiremos intentando. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Durán. Terminamos aquí esta primera solicitud de comparecencia.